De la pobreza laboral, hago enlace con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval. Nabor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. A ver, déjame preguntarte, ya hemos estado viendo desde ayer lo que arrojó este informe del INEGI en torno a la inflación. ¿Cómo está impactando esta situación de las políticas económicas, de la política económica en los mexicanos? Claro que sí, te comento. En Coneval hemos desarrollado un indicador que publicamos de manera trimestral para ir monitoreando justamente la evolución del poder adquisitivo de los mexicanos expresados en la pobreza laboral. Este indicador toma en cuenta dos variables muy importantes: el ingreso laboral, los sueldos y salarios de los trabajadores, y se compara con el valor monetario de la canasta alimentaria. Es una serie de un poco más de 25 productos alimenticios. Tenemos ahí el requerimiento nutricional de gramaje diario de consumo de estos alimentos, lo cual lo trasladamos obviamente a una parte monetaria. Y bueno, lo que hemos reportado para el último trimestre el año pasado, del 2020, es que un poco más del 40% de la población se situaba en pobreza laboral. Y esto explicado también justamente que hemos detectado que en el último año, de manera anualizada, los alimentos, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales del país, habían crecido en promedio casi el doble que la propia inflación. Para las zonas urbanas, prácticamente el incremento del precio de los alimentos alcanzó un poco más del 7.4%, reitero, de manera anualizada, y en las zonas rurales alrededor del 6.5%, cuando la inflación alcanzó en términos promedio 3.5% su incremento anualizado para 2020. Entonces, ciertamente, estos incrementos, sobre todo en los precios de los alimentos, pues afecta claramente el poder adquisitivo y es de los factores que ha ocasionado el incremento en términos de pobreza laboral en el país, sobre todo en el año pasado. Esto pese, Nabor, a los incrementos al salario mínimo que se han dado en los 2 últimos años. Claro, evidentemente lo que hemos estado reportando, sí había habido una reducción desde finales de 2017 en la pobreza laboral. En ese momento se situó alrededor del 45%. Mediados del 2019 hubo una reducción importante hasta el 37%. E inclusive el primer trimestre del año pasado, el primer trimestre de 2020, la pobreza laboral se ubicó en 35.7%. Evidentemente vino el choque por la contingencia sanitaria, la disminución de las actividades económicas, obviamente la parte del incremento de las personas que lamentablemente perdieron su trabajo, y eso incrementó los niveles de pobreza laboral. Si bien ha sido un factor positivo el incremento de salarios mínimos, conjugado con estos factores adversos como el incremento de los precios de alimentos y derivado también del colapso que hubo en el mercado laboral, pues evidentemente no ha sido suficiente el incremento del salario mínimo para contrarrestar los efectos negativos de estas variables que te comento. A ver, dime, Nabor, ¿cómo poner en la balanza estos datos que he ido recabando? Inflación controlada, pero creciente. Finanzas públicas, se habla y se dice que son finanzas públicas sanas. En contra, caída más del 8% de la generación de riqueza el año pasado, aumento en la población desocupada, el desempleo con más de 2.300.000, inversión productiva con su peor caída y el consumo también con su mayor caída. ¿Cómo recuperarnos? Claramente, parte de lo que afectó en demasía el año pasado fue en sectores muy focalizados, Francisco. Sí. Parte de la información y la explicación que hemos dado por este incremento de pobreza laboral, cuando trasladamos el análisis a los estados de la República, pues desafortunadamente Quintana Roo y Baja California Sur claramente tuvieron incrementos muy fuertes de pobreza laboral. Quintana Roo pasó prácticamente a tener 1/3 de su población en esta situación a la mitad, a un 51% de su población. Y Baja California Sur, que era prácticamente el estado con menores niveles de pobreza laboral, un 18%, y se incrementó hasta un 32% el año pasado. Entonces, claramente, el sector turismo desafortunadamente tampoco se ha podido recuperar y, consecuentemente, parte del empleo asociado a estas actividades tampoco se han podido recuperar. Entonces,
claramente la cierta recuperación que se dé ya en este 2021 e inclusive hacia adelante, hacia 2022, dependerá que ese motor de la economía que se constituyó el sector turismo en los últimos años se pueda recuperar al 100%. Depende claramente de algunas otras cuestiones como el tema de vacunación nacional e internacional, pero me parece que esa será parte importante para lograr recuperar los empleos. Y por otro lado, pues también desafortunadamente parte de estos elementos que comentabas tiene que ver también la gran informalidad de los empleos que tenemos en nuestro país. Claramente, y lo dimos a conocer hace 2 días, un análisis sobre pobreza de género, pues las mujeres también han tenido desafortunadamente un retroceso en los niveles de empleo, y esto derivado de que muchas de las actividades que la fuerza laboral femenina en nuestro país está asociada al sector informal, al sector servicios, y no se han podido recuperar ni llegado a los niveles previos de la contingencia sanitaria. ¿Se hace necesario, déjame decirlo así, un nuevo plan económico, un giro de timón? Parte de lo que hemos planteado desde Coneval es complementar, que haya una complementariedad en los 3 niveles de gobierno, a nivel municipal, estatal y federal. Claramente el gobierno federal se ha centrado en las transferencias monetarias no condicionadas, focalizado en poblaciones vulnerables, que ellos han denominado población prioritaria, pero también recientemente, hace prácticamente 3 semanas, dimos a conocer por parte de Coneval un análisis sobre cómo reaccionaron los estados de nuestro país entre marzo y agosto, y contabilizamos alrededor de 600 intervenciones o programas sociales que los estados activaron durante estos meses de mayo y agosto del año pasado, pues para contrastar un poco también las afectaciones. Entonces, ciertamente cada nivel de gobierno en nuestro país respondió el año pasado, dependiendo del enfoque de política social, pero me parece que este año indudablemente se tiene que seguir reforzando esta complementariedad que te comento que hay en esos 3 niveles, pues para seguir tratando de contrarrestar la afectación derivada por la contingencia sanitaria. Pero a ver, te reitero, ¿requeriríamos un nuevo plan económico? Yo inclusive diría un nuevo plan de desarrollo nacional, en el sentido de buscar atacar estos factores que impulsaron tanto la contingencia en el mercado laboral. Claramente, como te comentaba, el tema de la precariedad laboral es un tema que se ha gestado en las últimas décadas y que necesitamos cambiar forzosamente en el corto y mediano plazo. Que más del 57% de nuestra población tenga la carencia de la seguridad social, que es una de las carencias que nosotros ocupamos en Coneval para medir la pobreza de manera multidimensional, pues te habla de esa escasez, prácticamente nulidad de un esquema de protección social universal. Me parece que esta crisis nos debe dejar una fuerte reflexión como país de modificar ese esquema de precariedad e informalidad para justamente prepararnos para futuras contingencias. Me parece que ese tendría que ser básicamente el análisis, un nuevo esquema, un nuevo estilo de desarrollo que buscara una mayor formalización de los empleos en el país. En este entorno, mantener esta idea, este plan de la austeridad no nos va a sacar del problema. Claramente, esta restricción del gasto público que ha habido por parte del gobierno pues se ha trasladado en algunos elementos a incrementar las políticas sociales, pero claramente tiene que estar acompañado, y tú lo mencionaste hace rato, con una variable muy importante que es la inversión. No solamente inversión pública, sino una función mixta, fondos mixtos públicos privados, o incentivar la inversión privada. Claramente México o cualquier otra economía que pretenda desarrollarse, que pretenda crecer en el corto y mediano plazo, tendrá que ser impulsado. Me parece que en México, desafortunadamente, en los últimos años ha habido una disminución de la inversión privada como un mecanismo para potencializar el crecimiento, e indudablemente ese esquema tendrá que modificarse en el futuro para no solamente recuperarnos lo más pronto posible, sino estar en niveles previos, económicamente hablando, de 2019 o 2018. Así como están las cosas en este momento, Nabor, ¿en qué tiempo podríamos recuperarnos? ¿Cómo sería ese cálculo? Mira, si bien ha habido una cierta recuperación, yo te comentaba, estamos ya no tan alejados de los niveles previos de
pobreza laboral. Se esperaría que pudiéramos alcanzar una recuperación en términos de empleos perdidos hacia finales de este año o principios del siguiente, pero me parece que más bien, y parte de las preocupaciones y ocupaciones que tenemos desde el Coneval, estamos preparando una evaluación para el tema de la estrategia Aprende en Casa 2, es justamente en los ámbitos de educación y salud. Consideramos que desafortunadamente este esquema de educación a distancia sí tendrá efectos negativos en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, esa generación que ha prácticamente más de un año ha tenido que estudiar de esta manera. Entonces, ciertamente tendremos afectaciones, tal vez las de corto plazo sí recuperar en 2 o 3 años, pero desafortunadamente esta parte de la educación en los diferentes niveles de la instrucción primaria, secundaria y preparatoria, probablemente tardaremos mucho más, tal vez 5 o 6 años, en recuperar los niveles de aprovechamiento y de eficacia en el sistema escolar, derivado por este cambio tan drástico de paradigma que hubo de educación presencial a educación a distancia. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, un gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, entiende usted el tema, no pinta bien y esperamos que haya un giro de timón que ponga las cosas en orden.